estamos peleando por la soberanía. También peleamos por la libertad de expresión, fíjense. Solo que ahora no peleamos por la libertad de expresión contra la Iglesia, que antes establecía el dogma hasta el siglo XVIII, tenía su dogma. Ahora estamos peleando por la libertad de expresión en contra de los grandes consorcios mediáticos. ¿Quién limita nuestra libertad de expresión? Televisa, TV Azteca, Latinos, todas estas empresas mediáticas son las que limitan nuestra libertad de expresión porque todos los días arman relatos mintiendo. Amigos y amigas, vamos a ir a un foro de Morena, de formación política, donde participa Rafael Barajas, el Fisgón. Vamos a escuchar porque hoy hubo muchos temas muy interesantes, amigos y amigas. Vamos a ir al video. Necesitamos, entre otras cosas, entender los procesos, porque una de las cosas que pasan es que luego hasta los compañeros de bancada nuestras, los que hicieron campaña al lado nuestro, van y traicionan. No me chinguen, compañeros, ¿cómo crees? Y votan por cosas que no están bien. Bueno, todo eso lo tenemos que revisar. Es decir, todas esas son fisuras y fracturas del movimiento que son aprovechados por el viejo régimen. Y tenemos, pues, que entender qué es el proyecto, qué es lo que está en juego. Y yo quiero decirles una cosa, Andrés lo dice a cada rato en las mañaneras. Dice, este es un momento estelar de la historia del país. ¿Saben qué? Sí lo es. Es un momento del cual se va a hablar durante décadas o siglos. Así como se habló durante décadas de los debates de la Constitución del 57, así como se habló durante décadas de lo que fue la Revolución Mexicana, se va a hablar de este proceso. Este es un proceso que está transformando efectivamente a la nación. Y hay que entender qué es lo que somos como proyecto político para saber qué es lo que tenemos que defender. Y aquí yo les voy a hacer un recuento muy breve. México es un país bien peculiar. Es decir, eso que dicen de que como México no hay dos, pues es rigurosamente cierto. Este país es único y además es muy chistoso porque durante décadas nos han manejado la idea de que lo que venía de Europa era mejor y hoy nos dicen que lo que viene de Estados Unidos es mejor y que el modelo de la democracia es Estados Unidos. Revisa la historia de Europa, revisa la historia de Estados Unidos, no son ningún ejemplo de nada. En Europa surgió el fascismo y ahí está reviviendo el fascismo ahorita. Son los pinches países imperiales y coloniales que han hecho muchísimo daño. Inglaterra, que nos la pintan como la gran maravilla de la democracia en el planeta, ¿sí? Es un país que ha invadido prácticamente a todos los demás países del planeta. Se ha portado, es el imperio colonial más bestial de la historia. Pocos países tienen tanta deuda en sangre y en dolor como Inglaterra. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Nos dicen que es el bastión es un imperio feroz. Estados Unidos nos dicen que es el bastión de la democracia. Son unos atrasados democráticamente, ni siquiera tienen voto directo. En Estados Unidos no cuesta lo mismo un voto en Delaware que en Nueva York. En ese sentido estamos mucho más avanzados acá, a pesar del INE. Es decir, fíjense bien, a pesar de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, estamos más avanzados en México por esas cosas. Pero, ¿por qué? Es decir, revisen, por ejemplo, en España todavía tienen reyes, y son reyes bien gandallas, tienen un nieto, hace el otro día, un nieto del rey se peleó a navajazos con un niño en una discoteca, porque la historia es increíble, porque como era hijo del rey iba a pasar antes al baño, y el niño le dijo, no, pues aquí no pasas, y entonces el niño le dio un puñetazo y el otro sacó una nave. Es una cosa, historia de los, pero como es hijo del rey, pues no le va a pasar nada. Ahí todavía hay reyes, aquí no hay reyes ya, hay otras cosas. Tenemos otro tipo de gandallas, ¿no? Tenemos calderones y peñas y todo eso tenemos. Bueno, pero el caso es que tenemos, a ver, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, el divorcio
se estableció hasta la década de 1980. ¿Cómo? En México lo tenemos desde el siglo XIX. Y sin embargo, quiero decir con esto que somos un país que ha hecho grandes reformas, que ha hecho grandes transformaciones. Es un país que ha apostado varias veces a transformaciones profundas. Es un país que ha planteado, que ha sido pionero en derechos humanos fundamentales en el mundo y en América Latina. Voy a poner dos ejemplos clarísimos. ¿Saben? En tierra continental americana, donde se decretó por primera vez la abolición de la esclavitud, fue aquí en nuestro país. Antes que en Estados Unidos, por supuesto, antes que en Argentina, antes que aquí se decretó la abolición de la esclavitud. En México es donde por primera vez se consagraron los derechos sociales. El primer país que consagró los derechos sociales, antes que la Unión Soviética. Lo hicimos en 1917. Claro, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que somos un país que ha sido tratado con mucha injusticia, pero en el que nos hemos acostumbrado a pelear por derechos y sabemos pelear por derechos. Tenemos una tradición importante de revoluciones. ¿Por qué pelearon los insurgentes? Los insurgentes pelearon por la soberanía, por tener el derecho a decidir nosotros mismos por nuestro futuro, sobre nuestros bienes. ¿Por qué pelearon los liberales? Los liberales, fíjense bien, también pelearon por nuestra soberanía. Pelearon por nuestra soberanía contra el Vaticano, que tenía la Iglesia aquí en este país y que impedía que México fuera un país independiente, y contra Francia. Pelearon contra el Vaticano y contra Francia por nuestra soberanía. Por eso a Juárez le dicen el segundo libertador del país. Nos liberó del dominio de Europa. Después de que fusilamos a Maximiliano, ya nunca nos volvieron a invadir, pero tuvimos que fusilar a un príncipe austriaco. Pero fíjense, los liberales no solo peleaban por la soberanía, también peleaban por el derecho a la libertad de expresión. Por el derecho a la libertad de expresión. Fíjate qué importante. Porque había un concepto ahí detrás. Para pelear por la soberanía, tenías que poder pensar con libertad. Y esto implicó un pleito contra la Iglesia, contra el dogma católico, más que contra la Iglesia, contra el dogma católico. Y uno de los grandes logros del movimiento liberal fue justamente la libertad de expresión. Y en México tuvimos en el siglo XIX una prensa que era verdaderamente libre. Y después, en la tercera transformación, peleamos una vez más, fíjate, por la soberanía, porque lo que decían, uno de los lemas básicos de los rebeldes era México para los mexicanos. Estaban hartos de que venían los extranjeros y sacaran el petróleo y sacaran. Peleaban porque México decidiera sus políticas y peleaban también por la libertad de expresión. Porque Porfirio Díaz metía a la cárcel a los periodistas, porque la gente no se podía expresar con libertad. Pero le agregaron a ello, a todas estas demandas, otra demanda que es histórica, que es la demanda de la justicia social. Peleaban por la justicia social. Tres cosas. Fíjate. ¿Por qué peleamos nosotros ahora? En la cuarta transformación, ¿por qué peleamos? Les voy a decir por qué peleamos. Peleamos también por la soberanía. Peleamos porque no es el Fondo Monetario Internacional el que decida cuánto suben los salarios. La subida de los salarios no es cualquier cosa. No es solamente pelearse contra la oligarquía nacional, es pelearse contra el Fondo Monetario que nos impone políticas restrictivas. Peleamos por la soberanía porque no queremos que Iberdrola sea la que explote la electricidad de nuestro país. Queremos que sea CFE la que difunda la electricidad de nuestro país. Peleamos por la soberanía porque no queremos que Monsanto sea el que maneje el campo mexicano y nos diga qué tipo de maíz sembramos. Peleamos porque le hace daño a los mexicanos que se siembre maíz transgénico. Peleamos por la soberanía porque no queremos que el campo sea regido por las lógicas internacionales del mercado,
que orillan a los campesinos a la miseria o al narcotráfico. Estamos peleando por la soberanía. También peleamos por la libertad de expresión, fíjense. Solo que ahora no peleamos por la libertad de expresión contra la Iglesia, que antes establecía el dogma hasta el siglo XVIII, tenía su dogma. Ahora estamos peleando por la libertad de expresión en contra de los grandes consorcios mediáticos. ¿Quién limita nuestra libertad de expresión? Televisa, TV Azteca, Latinos, todas estas empresas mediáticas son las que limitan nuestra libertad de expresión porque todos los días arman relatos mintiendo, ¿no? Sobre todo esto. Peleamos una vez más por rescatar los derechos sociales plasmados en la Constitución del 17. Una de las cosas que hicieron los neoliberales es quitarnos todos los derechos sociales, todos. El derecho a un salario justo, un salario mínimo suficiente, el derecho a una jornada laboral de 8 horas, todos nos lo quitaron. Bueno, nosotros lo estamos restaurando.